Bueno, buenas tardes. Aparentemente, bueno, hubo un problema de conexión. Afortunadamente me esperaron, estoy aquí, con ustedes de nueva cuenta. Vamos a tratar de irnos un poquito rápido. Se nos consumió un poquito el tiempo. Eh, ¿Se recuerdan ustedes la clase pasada? Empezamos a ver las transformaciones de Lorentz, ¿de acuerdo? Básicamente lo que dijimos fue que pues debemos ahora buscar una transformación de coordenadas que dejaba invariante precisamente eh, ese parámetro de pseudodistancia que nosotros renombramos, que no es otra cosa más geométricamente la distancia de un evento en el sistema de coordenadas, tanto en la posición como en la parte temporal. Y lo que queríamos hacer es una transformación a otro sistema cartesiano primado, en donde la pseudodistancia estaba definida de igual manera. Entonces, lo que dijimos fue que a manera del análogo con la geometría clásica, esa transformación debía dejar invariante esa distancia de coordenadas cartesianas, ¿no? Y lo que dijimos, bueno, es de que en el plano XY, esa transformación, pues es algo que ustedes conocían con anterioridad y representaba una rotación, digamos, en ese sentido. Luego, lo que hicimos fue definir una transformación un poquito más general que esa, utilizando los cosenos hiperbólicos, y lo que hicimos fue precisamente demostrar que la tangente hiperbólica no era otra cosa más que el cociente de las velocidades en ese esquema con respecto a la velocidad de la luz, ¿no? Y llegamos a dos funciones que me definían precisamente las transformaciones. Entonces, la transformación de Lorentz a lo largo del eje coordenado X, porque lo hicimos alrededor, a lo largo de esa coordenada, estaba dado precisamente por esto, ¿no? Y en uno de los ejercicios que lo incluimos incluso en la tarea, pues, era demostrar que la transformación inversa es precisamente la transformación de Lorentz que ya habíamos comentado, con la salvedad de que ahora el sistema primado tendría que colocarse una velocidad en sentido eh, contrario. Entonces únicamente cambiaría el signo de la transformación. Eh, Hicimos una introducción al espacio de Minkowski, que era un espacio-tiempo en 4 dimensiones y que en realidad era un concepto matemático. Y lo hicimos precisamente también para una coordenada, porque es fácilmente visualizable, y no así en 4 dimensiones. Lo que dijimos es de que un evento, por ejemplo, si lo queremos estudiar en este espacio de coordenadas, es una sucesión de eventos. Esta sucesión de eventos es una línea en el espacio-tiempo que vamos a llamar línea del universo, línea de universo. Por ejemplo, una partícula con una cierta velocidad en reposo, de igual a cero, es una línea recta paralela al eje temporal. Pero si esta velocidad es distinto de cero, no es nula o es constante, es una recta con una cierta pendiente en el plano XT, ¿de acuerdo? Entonces, una señal luminosa forzosamente tendría una recta 45 grados con el eje temporal, ¿de acuerdo? Entonces, hicimos también un ejercicio que les dejé de tarea, que era dibujar la línea del universo para una partícula en el plano XY, de tal forma que describiera un círculo con una velocidad constante, o bien acelerándose desde el reposo hasta alcanzar una velocidad v que se mantenía constante. Bueno, de la teoría de la relatividad tenemos que forzosamente las velocidades son siempre menores que la velocidad límite, que es la velocidad de la luz, y ese es un límite natural, ya que forzosamente se requeriría una energía infinita para poder alcanzar entonces esa velocidad, ¿no? Esto tiene en realidad profundas implicaciones físicas, ¿no? En el sentido de que un evento solamente puede influir en un cierto radio de acción. Por ejemplo, si pensamos que un evento ocurre en un punto en el espacio, a un segundo, pues podría la luz recorrer
la velocidad constante que ya conocemos, que es aproximadamente 300.000 kilómetros de distancia. En 2 segundos podría tener una interacción en el espacio de 600 kilómetros de distancia, por ejemplo, que es el doble de la distancia anterior, yendo a la velocidad de la luz, o en un cierto tiempo t, este radio de acción pues sería proporcional a ct, ¿de acuerdo? Entonces, a cada evento, vamos a llamarle E, podemos asociarle lo que llamamos un cono de luz, que es el conjunto de todos los eventos para los cuales se puede llegar desde ese evento, que es el cono futuro de viajando a la velocidad límite, la velocidad natural, que es la velocidad de la luz. Y puede llegarse a ese evento E, que llamamos cono pasado del evento, si hubiésemos viajado también precisamente a esa velocidad, ¿no? Entonces, si tenemos el esquema, dibuja lo que les estoy comentando, ¿no? Imagínense que tenemos un diagrama, por simplicidad, estamos graficando únicamente el XY y la parte, el plano XY y el eje temporal, y tenemos un evento E que ocurre precisamente en el plano espacial XY a un cierto tiempo T, ¿de acuerdo? Entonces, este evento puede tener influencia hacia adelante, digamos, en el futuro, que vamos a llamar futuro causal del evento, siempre y cuando el evento que estemos, o el punto en el espacio-tiempo que estemos considerando, se encuentre dentro o en la superficie de ese cono, ¿de acuerdo? Hacia adelante, es el que llamamos futuro causal del evento. ¿Por qué? Porque la velocidad máxima que puede ocurrir un cierto fenómeno en la naturaleza, pues no puede exceder de la velocidad natural, que es la velocidad que se propaga la luz. Y al mismo tiempo, este evento, el que estamos considerando, pudo haber sido influido por algún punto en el espacio-tiempo en el pasado, siempre y cuando ese evento haya estado dentro o en la superficie del cono del pasado causal del evento, ¿sí? Entonces, todos los demás eventos que se encuentran fuera de este cono se llaman causalmente desconectados del evento. Y los que se encuentran ya sea en el futuro causal del evento o en el pasado causal del evento, se les llama regiones causalmente conectadas en el evento, ¿de acuerdo? Entonces, en otras palabras, el evento E solo podrá influir sobre los eventos que se encuentren dentro o sobre el cono futuro, y solo podrá ser influido por los eventos que se encuentren dentro o sobre el cono pasado, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del cono de luz, son a los eventos causalmente conectados, y aquellos que están fuera del cono de luz son eventos que son causalmente desconectados, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, es la implicación de diagrama de la implicación del postulado de Einstein, en el sentido de que la luz es la velocidad máxima que un fenómeno puede propagarse, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuál es la interpretación geométrica de la transformación de Lorentz. Vamos a considerar un plano por simplicidad, un plano XCT, el plano temporal, y vamos a suponer que en el eje X, si X es igual a 0, o sea, es el origen espacial, entonces esta línea del universo, pues no es otra cosa más que el eje temporal, porque si el evento se encuentra en el origen de las coordenadas, entonces el movimiento temporal en ese punto, la evolución temporal de ese punto, pues caería exclusivamente sobre el eje temporal CT, ¿de acuerdo? Y todos los eventos que suceden ahora en t igual a 0 son aquellos eventos sobre el eje coordenado X, ¿de acuerdo? Entonces, pudieran haber eventos que tienen distinta locación, o sea, distintos puntos en el espacio, pero todos ocurrieron exactamente al tiempo t igual a 0. Entonces, son eventos con t igual a 0, son aquellos que corren a lo largo del eje X,
y eventos que se encuentran en el origen de coordenadas son aquellos que corren a lo largo del el eje temporal, ¿no? Que esa es precisamente la línea del universo. Dos eventos simultáneos, por ejemplo, significaría que son eventos que ocurren a un mismo tiempo y estos, pues forzosamente estarían en una recta paralela al eje X, ¿no? Entonces aquí en estos dos puntos hemos dibujado dos eventos arbitrarios, pero al ocurrir en el mismo tiempo, entonces se encuentran sobre una recta paralela a X, ¿no? Entonces llamamos que son eventos simultáneos en el sistema inercial S, ¿no? Vamos a suponer que ahora queremos estudiar estos mismos eventos, pero en otro sistema. Vamos a llamarle sistema primado. Y para ese tenemos dos sistemas o dos líneas coordenadas, que es la X, la espacial primada, y la temporal primada, ¿no? Y vamos a definir ahora por la transformación de Lorentz que X', ¿no? En el eje, en el sistema primado, que es el origen espacial, entonces la línea del universo es la recta que es X menos BT. ¿Recuerdan ustedes esto? Esta era precisamente las transformaciones de Lorentz. Podemos irnos para atrás y ver que efectivamente al colocar la transformación en X' igual a 0 corresponde precisamente a la recta X menos BT. ¿De acuerdo? Entonces, geométricamente significaría que la línea del universo para el sistema primado caería forzosamente en esta recta. No así en el sistema S, en donde la línea del universo era para X igual en el origen, era correspondía a la línea del eje temporal. También podemos inferir de que todos los eventos que suceden en t igual a 0, ¿no? Se encuentran ahora sobre otra recta, una recta cuya ecuación es precisamente esta. Esto lo podemos ver también de las ecuaciones de transformación que ya obtuvimos la clase pasada y que están dados por esto, ¿no? La transformación de Lorentz a lo largo del eje coordenado X', y para la parte temporal, T' está dado por esto, ¿de acuerdo? Estos fueron las relaciones de transformación que obtuvimos anteriormente. Si hacemos T' igual a 0, entonces la recta para la cual gobierna la línea del universo es precisamente la recta T menos Bx entre C cuadrada igual a 0, que es lo que estamos diciendo ahora para el sistema primado. ¿De acuerdo? Es lo que quiere decir que los eventos se encuentran sobre esta recta cuando T' es igual a 0. Entonces, geométricamente la transformación de Lorentz corresponde de alguna manera a cerrar, ¿no?, los ejes de los marcos de referencia, ¿no? A diferencia de la rotación común que uno intuitivamente piensa cuando hacemos la propia transformación. Entonces, lo importante de todo esto es de que dos eventos simultáneos en el sistema S, que serían estos, por ejemplo, en el sistema S serían dos eventos simultáneos, aquellos que tienen la misma T, ¿no? No lo son en el sistema S', ¿de acuerdo? Aquí lo podemos ver, de acuerdo a las líneas del universo de X' igual a 0, vemos que las líneas que corresponden a T' tanto para un evento como para otro, que queden de ser paralelos a X', no son simultáneos, ¿de acuerdo? Entonces, mientras que dos eventos son simultáneos para un sistema S, para otro sistema inercial que se mueve con una cierta velocidad v con respecto al otro sistema, los eventos dejan de ser simultáneos. ¿De acuerdo? Entonces la simultaneidad es un concepto relativo. Ok, esto es lo que faltaba de ver en la clase anterior. Vamos a continuar
ahora con cinemática y óptica relativistas, ¿no? En lo que concierne a la contracción del tiempo y del espacio. La consecuencia de la transformación de Lorentz es precisamente hacer mediciones tanto en tiempo y en el espacio. Y como vemos, estos dependen del sistema en el cual estamos estudiando un cierto fenómeno. Una de las implicaciones es contracción del tiempo, ¿no? En algunas ocasiones se conoce esto como dilatación del tiempo, pero podemos decir que es contracción también, tanto contracción temporal como contracción espacial, ¿no? Vamos a suponer que tenemos dos eventos, E1 y E2, que suceden en un mismo lugar, ¿no? Por ejemplo, es en X igual a 0, al tiempo t igual a 0 y t respectivamente en un cierto sistema S, ¿no? Entonces, vistos desde S', el primer evento tendría t' igual a 0 y el siguiente evento sería t' igual a factor de relativista por el tiempo, ¿no? Bueno, estas dos relaciones las podemos de igual manera confirmar de acuerdo a nuestra transformación de Lorentz que vimos arriba, ¿de acuerdo? Entonces únicamente es poner x igual a 0 al tiempo t igual a 0, significaría que t' es igual a 0, y en x igual a 0 al tiempo t, entonces t' es igual a gamma t. Esa sería la transformación, ¿sí? Entonces en el tiempo t', en el sistema primado, el tiempo es mayor, gamma, recuerden ustedes que el factor relativista es mayor que 1, entonces el tiempo medido en el sistema primado es mayor que el tiempo medido en el sistema inercial. Y todos estos eventos están en el mismo lugar, ¿de acuerdo? Entonces podría pensarse que el tiempo es un concepto totalmente relativo, pero el tiempo medido, o sea, por un reloj, es una cantidad físicamente definida. Entonces, en ambos sistemas, el tiempo se mide con un cierto mecanismo, ¿no? Llámese reloj, por ejemplo, y el tiempo, entonces, en este sentido, es un concepto totalmente relativo porque depende de la medición que se haga en un determinado sistema, ¿no? Son dos sistemas inerciales que se desplazan con una velocidad relativa no nula. En este caso B, ¿no? Que es donde viene incluida el parámetro del factor relativista gamma, ¿de acuerdo? Entonces podría pensarse, bueno, regresemos al espacio de Minkowski, ¿no? La pseudodistancia puede ser entre dos eventos tanto menor o igual que 0 o puede ser mayor que 0. Ahora, si los eventos están casualmente conectados, como dijimos, entonces gobierna esta relación, en donde la pseudodistancia, habíamos dicho, está definida de manera negativa, ¿no? Si no están casualmente conectados, entonces pues tendríamos que decir que esta sería la relación que los gobierna. En este caso, bueno, vamos a suponer que los eventos sí están casualmente conectados, ¿no? Aquel sistema en el que la velocidad de la luz tiene una velocidad límite, ¿de acuerdo? Que es uno de los postulados de la relatividad especial. Así, la pseudodistancia entre dos eventos en ese sistema coordenado con las mismas coordenadas, pero que ocurren a tiempos distintos, está definido como esto, ¿no? Donde aquí hemos eliminado la parte espacial porque estamos diciendo que estos eventos tienen las mismas coordenadas. Entonces, las diferencias de las coordenadas de esos dos eventos es nula, son las mismas coordenadas. Y entonces podríamos decir que la pseudodistancia está dada por esta cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, la diferencia temporal pues sería la raíz cuadrada del cociente negativo de esto, que es entonces el tiempo medido en el sistema inercial S, ¿no? Y esto es lo que llamamos nosotros el tiempo propio
entre dos eventos, que estamos llamando, bautizando como tau, de 1 a 2, ¿no? De un evento al segundo evento. O de una manera diferencial, podríamos decir que el tiempo propio es el cociente de la raíz cuadrada del cuadrado de la pseudodistancia entre la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Aquí no hemos hecho nada más que únicamente sacar una definición, ¿no? De lo que es el tiempo propio, pensando de que hay dos eventos que comparten las mismas coordenadas a tiempos diferentes. Y estamos definiendo entonces el tiempo propio medido en un sistema como aquel tiempo en una de dos eventos en un mismo lugar, pero a tiempos diferentes, a tiempos distintos. Entonces, el tiempo así definido forzosamente debería de ser una invariante frente a una transformación, ¿de acuerdo? Y ese es precisamente el postulado de invarianza, que es la hipótesis de que la velocidad de la luz es un invariante y corresponde precisamente al tiempo medido T2 menos T1, o sea, en la forma diferencial de T en el sistema marco referencial, ¿sí? Bueno, podríamos haber dicho también de que si tenemos una trayectoria, por ejemplo, de un objeto, su velocidad precisamente es la derivada temporal de esa trayectoria. Y bueno, podemos decir que no necesariamente es constante, ¿no? Y podemos definir entonces el tiempo propio de ese objeto, ¿no? Para ese objeto como la 1 entre c por la integral en los límites de los tiempos medidos de nuestra pseudodistancia, ¿de acuerdo? Y tomando la definición de esa, pues sería precisamente la raíz cuadrada de la trayectoria que estamos tomando más la parte temporal, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos lleva a que, bueno, tomando la definición de dr como la velocidad por dt al cuadrado, podemos sacarlo todo de la raíz o de la integral y hacer la integral sobre precisamente el factor gamma, ¿de acuerdo? Entonces, T1 y T2 son los tiempos medidos, por ejemplo, en algún sistema. Entonces, este sería, digamos, la generalización del tiempo propio en un marco de referencia inercial que se mueve con una cierta, de un objeto que se mueve con una velocidad v. ¿De acuerdo? Ahora bien, esto nos lleva a una paradoja, ¿no? Que se conoce como la paradoja de los gemelos, y que dice esencialmente, si tenemos dos personas, por ejemplo, vamos a leerlo, que dice Pedro y Pablo son dos gemelos, ¿no? Pedro aborda una nave que los lleva a una velocidad muy cercana, con una velocidad cercana a la velocidad de la luz, a una estrella distante que se encuentra a L años luz y regresa con la misma velocidad. Dice, demuestre que Pedro es más joven que Pablo a su regreso. ¿Cuál es la diferencia de edades en función de B, que es constante, y de L? Pedro, creo que aquí están cambiados. Pedro, demuestra que Pablo, porque Pablo es Pedro es el que aborda. Pedro es el que aborda la nave, efectivamente está correcto. Demuestra que Pedro es más joven que Pablo a su regreso, ¿no? Entonces, utilizando los conceptos de tiempo propio, por ejemplo, me gustaría que ustedes trabajaran ahorita quizá en compañía de sus amigos o para que ustedes me dijeran qué es en sí la paradoja de los gemelos, por qué en este caso las dos personas que son gemelos, uno al ser el viajero a una cierta velocidad y de regreso,
regresa siendo más joven que aquel que se quedó en reposo. Entonces, no sé si pudiéramos leer los comentarios de ustedes y me pudieran explicar qué es lo que pasa en el... Ahí está. Ahí está. Creo que pueden ustedes ya hablar, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, sabemos que por la dilatación del tiempo, debido a que está viajando a una velocidad muy alta, Sí. será que el que está en el cohete va a haber para él mismo transcurrido menos tiempo. O sea, eso es conceptualmente la razón por la que es más joven a su regreso y estamos trabajando como en la pregunta de la diferencia de edades. Ajá. Ok, me gustaría conceptualmente qué es lo que está pasando. O sea, me dices de que sí, efectivamente hay una dilatación temporal, pero en esencia, ¿cuál sería conceptualmente la diferencia entre estos dos marcos de diferencia? Hay un marco de diferencia en donde Pablo no viaja, permanece en reposo. Sin embargo, Pedro aborda la nave, ¿no? Y alcanza una velocidad relativista, eh, viaja a una distancia de años luz, lo cual significa que es una distancia grande, como para poder estar siendo más joven. Sin embargo, eh, Pablo, ¿no? Que se quedó en tierra, no aborda la nave, él podría decir exactamente lo mismo que Pedro, y él podría decir, bueno, pues él es el que en realidad es el que viajó a la velocidad, ¿no? Y no así Pedro. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conciliar precisamente esta paradoja en el sentido de que Pedro es más joven a su retorno que Pablo? ¿Qué es lo que pasa con estos marcos de referencia? ¿Qué es lo que les distingue uno del otro? ¿Quién tiene alguna idea de cómo resolver, por ejemplo, esta paradoja? Según entiendo, la diferencia es que uno de los marcos acelera, Ajá, mientras que el otro no. ok. Bueno, eso de alguna manera puede explicar, o sea, en qué sentido, bueno, definitivamente el sistema de referencia en el que Pedro está anclado, pues para alcanzar a la velocidad de la luz partiendo del reposo, forzosamente tuvo que haber acelerado, ¿de acuerdo? Hasta cierta velocidad, llegar a recorrer la distancia L y posteriormente a retornar al, al punto de origen y volver a desacelerar, ¿de acuerdo? Para llegar otra vez al reposo. Entonces, es precisamente esta diferencia medida en los marcos de referencia que son completamente válidos para cada uno de ellos, tanto en el marco de referencia la persona que se queda que no viaja como aquella que sí lo viaja, ¿no? Entonces, la diferencia es de que el marco de referencia de aquel que viaja
no es un marco de referencia inercial, o deja de serlo en el momento de que se imprime la aceleración. Entonces, la paradoja es precisamente en ese aspecto. ¿Algún otro comentario? En cuanto al anterior, bueno, creo que eso resuelve la paradoja. No sé si estén de acuerdo conmigo o alguien tenga algún otro comentario. ¿No? Dice, a lo mejor, no sé, José Manuel o Aranza, Bernardo. ¿No? Creo que está claro. Bueno, de cualquier manera, el ejercicio es el E5. Lo que les voy a pedir entonces para la siguiente tarea es hacer la demostración precisamente de las diferencias de los tiempos, ¿no? Entonces, tendrían que aplicar forzosamente la transformación de Lorentz que vimos anteriormente y para demostrar que hay una diferencia de tiempos medidos en un sistema como en el otro. Esto se conoce, como habíamos dicho, como la dilatación temporal o también puede ser contracción temporal y también aplica para la contracción espacial. Tenemos la contracción de Lorentz. Vamos a suponer que tenemos una barra que está en reposo en el sistema primado y son x1' y x2' las coordenadas de los extremos, ¿no? Estas coordenadas marcan el tamaño de la barra que se encuentra en reposo en este sistema. Y a semejanza del tiempo propio, podemos decir que la longitud propia de la barra, o sea, aquella medida en el sistema en reposo, está dado por precisamente la diferencia de estas dos coordenadas, que es, no otra cosa ya dijimos, que es la longitud de la barra misma, ¿sí? Entonces, en un sistema S que se mueve a lo largo de la coordenada X', con respecto a B, del sistema primado, tendríamos por las transformaciones de Lorentz que la X1' sería X1 más BT1 por el factor gamma. Y la X2' sería X2 más BT2 por gamma, ¿no? Estas relaciones pues vienen de las transformaciones de Lorentz, las que vimos un poquito más arriba, ¿no? Aquí lo que hicimos únicamente es expresarlo todo en términos del sistema primado y no el sistema no primado como anteriormente lo vimos, con la salvedad de colocar la velocidad con signo negativo, ¿no? Por eso es de que las expresiones son un poquito distintas, pero únicamente es la representación en el sistema primado con respecto a las cantidades con el sistema no primado. Entonces, la longitud en el sistema S, que es la distancia x1, x2 al mismo tiempo, t igual a t1 igual a t2, es precisamente la L, ¿no? Que es L0 entre el factor relativista gamma, ¿no? Entonces, esto en realidad no es directamente observable, ¿no? Es distinto a la apariencia óptica de los objetos en movimiento, pero existe una contracción de la longitud de la barra medida en el sistema S, ¿no? Por un factor gamma. Recuerden que gamma es mayor que 1, entonces esta cantidad es menor que L0, que la distancia tenía la barra en el sistema primado, ¿de acuerdo? Entonces hay una contracción real de la barra en el sistema
con el marco de referencia en el sistema no primado, que es el S. El otro ejercicio corresponde precisamente a la contracción de la longitud. Y les pediría entonces que analicen precisamente las ecuaciones de transformación para estudiar ahora la contracción en esa coordenada, en la contracción de la longitud. Entonces, vamos a suponer que sea una barra de longitud propia L0 con cierta velocidad v y que atraviesa una caja con la misma longitud propia L0. Entonces, debido a la contracción de Lorentz, la barra mide menos que L0 y puede quedar atrapada dentro de la caja, ¿de acuerdo? Pero podemos pensarlo de la manera contraria. Digo, sin embargo, para un observador montado en la barra, es la caja la que se mueve y por lo tanto se contrae. Entonces la caja, en principio, debería de medir menos que L0 y no puede así atrapar a la barra, ¿no? Entonces esto también se convierte en una paradoja, ¿no? A semejanza de la paradoja de los gemelos, que es una paradoja temporal. En este caso tendríamos una paradoja de tipo espacial por el movimiento relativo de un objeto que se desplaza a una cierta velocidad en un marco de referencia con respecto a otro, ¿de acuerdo? Entonces, de igual manera como pudimos resolver la paradoja de los gemelos, les pediría que también analicen la paradoja de la contracción de la barra, ¿de acuerdo? ¿Tienen algún comentario? Hasta aquí todo está bien. Quizá vamos un poquito rápido, pero no sé si me van siguiendo. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí? Claro. ¿Sí está claro? Sí. Ah, ok. Bueno, vamos a continuar. Después de estos ejercicios que realmente son simples, tanto la paradoja de los gemelos como la paradoja de la contracción de la barra, vamos a ver ahora la transformación de las velocidades, ¿no? Esta es una aplicación directa de... es una transformación directa de las ecuaciones, ¿no? Y si tenemos, por ejemplo, en el marco de referencia S, el no primado, y la velocidad está dado precisamente por las derivadas de las coordenadas con respecto al tiempo, y en el marco de referencia S', pues son las derivadas primadas. En otras palabras, las transformaciones de Lorentz, las expresiones diferenciales, por ejemplo, para el caso longitudinal en X', ya hemos visto que es un factor gamma por dx menos b de t, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos la transformación? Pues sacamos la derivada de la parte, de la componente espacial, y esta de x', pues es precisamente gamma por dx menos b de t, y la transformada de dt es dt', aquí faltó una prima, sería la gamma por dt menos bx entre c cuadrada de x, ¿no? El factor relativista gamma se elimina y nos queda esta expresión. De igual manera para by', esto es dy' en dt', y esto es gamma a la menos 1 de y entre el factor de la transformación temporal, ¿de acuerdo? Entonces, la transformada en el sistema primado estaría dado por ese término. Y de igual forma, la bz' estaría dado también por esta relación. Aunque lo que es lo mismo, estas relaciones las puedo, dx en dt es bx menos b, y el denominador nos quedaría como el producto de b por bx, bx por b entre c cuadrada, que sería esta parte de acá. Para by' tendríamos lo mismo, esta sería la velocidad en y esta sería
el mismo denominador que para Bx' y para Bz'. ¿De acuerdo? Entonces, las transformadas de las velocidades en el sistema primado tendrían esta forma, ¿no? Entonces, realmente es muy fácil obtenerla. Solamente hay que hacer las diferenciales temporales de las variables, ¿de acuerdo? Como un ejercicio, habrá que demostrar pues estas relaciones, ¿no? De que las sumas cuadráticas de las velocidades, tanto en el sistema primado como en el no primado, nos da precisamente el cuadrado de la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, tendríamos que manipular las expresiones tanto de las transformaciones en el sistema primado con respecto al sistema no primado, ¿de acuerdo? La transformación inversa es simple, únicamente hacer la transformación de B por menos B, entonces esta Bx' se transforma en Bx y la velocidad negativa se torna positiva y entonces tenemos la transformada inversa, ¿de acuerdo? Vamos a suponer también que si, por ejemplo, esta Bx' se mueve a la velocidad de la luz, entonces significa que se emite un rayo de luz en el sistema primado y que se mueve en la dirección de del marco de referencia no primado. Entonces, en ese marco de referencia, la velocidad es precisamente Bx' más B, que es 1 más B por Bx entre C cuadrada. Estamos diciendo que Bx es igual a C, entonces C más B entre ese denominador nos lleva a que la velocidad es precisamente la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa que para ambos sistemas referenciales, los observadores determinarían que el mismo valor para la velocidad de la luz, ¿de acuerdo? Entonces, esto es consistente con el postulado de Einstein, en el sentido de que la velocidad de la luz es la misma medida en cualquier marco de referencia, ¿no? Independientemente de su movimiento relativo. En este ejercicio lo que hicimos fue precisamente colocar a un sistema inercial que se mueve a la velocidad de la luz con respecto a otro marco de referencia inercial y determinamos que la velocidad de la luz precisamente es la misma, ¿de acuerdo? Entonces es un ejercicio bonito en el sentido de que efectivamente es congruente con el postulado de Einstein de la velocidad de la luz, que es la misma en el marco de referencia en reposo. Bueno, lo que sigue es ver el efecto Doppler. Me llevaría un poco más de tiempo ver el efecto Doppler, pero me gustaría entonces, en dado caso, preguntarles a ustedes si tienen alguna, para no seguir adelante, me gustaría saber si tienen ustedes alguna pregunta o tienen algún comentario al respecto. Ahorita lo que hemos visto con respecto al programa es, déjenme quitar esto de aquí. Hemos visto la introducción, el experimento de Michelson y Morley, los postulados de relatividad, la contracción de longitud, relación de los diagramas de espacio y tiempo, y estamos entrando ahorita a efecto Doppler, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si lo que hemos visto anteriormente haya algún comentario o alguna pregunta. ¿Cómo les fue con la lectura? Me gustaría saber si tuvieron alguna inquietud sobre la lectura y también sobre sobre la tarea misma.
Hola, doctor. Soy Juan Pablo. No hubo ningún problema con la lectura. De hecho, está muy interesante. Ajá, Y pues la tarea ahí va. Nada más yo no me quedó muy claro de su explicación ahorita, la ajá, parte del tiempo propio, porque eh, fue una forma distinta en la que lo explicó a como la habíamos como aprendido. Entonces, nada más ajá. quería ver si lo podía volver a explicar, que fue un poco rápido y no me quedó muy claro esta Sobre el parte. tiempo propio. Bueno, quizá sí tienes razón. Esta es una representación un poquito diferente a como la suelen dar en otros textos. Fundamentalmente es una definición, ¿no? El tiempo propio es el tiempo medido en un marco de referencia específico, ¿de acuerdo? Pero se refiere a dos eventos que comparten una misma posición. O sea, es un objeto, por ejemplo, que se encuentra en una cierta posición y eh, se- eh, pero que ocurren en tiempos diferentes. Ajá, ese sería el tiempo propio. Entonces, es medir la diferencia temporal que ocurre de un evento en en distintos tiempos, pero en el mismo lugar, en la misma coordenada. Entonces, esa es la definición de tiempo propio. Si lo vemos desde el contexto de la pseudodistancia así definida, entonces el tiempo propio no es otra cosa más que el cociente eh, de de la pseudodistancia y entre la velocidad de la luz. Así estaría definido el tiempo propio, ¿no? Es un invariante frente a una transformación de Lorentz, ¿de acuerdo? Lo que hicimos después fue, de alguna manera, generalizarlo a una trayectoria de un objeto, ¿sí? Entonces, el tiempo propio así medido sería precisamente la integral a lo largo de la trayectoria, ¿no? Es la integral temporal a lo largo de la trayectoria de este objeto en la definición de la pseudodistancia, ¿de acuerdo? Entonces, el tiempo propio resulta que no es otra cosa más que la integral temporal del factor relativista, ¿sí? Del, del, de la trayectoria así obtenida del propio objeto. Entonces, esa sería la definición de tiempo propio de eh, de dos eventos. No sé si eso responda a tu pregunta. Sí, ya entendimos. Muchas gracias por explicar. Ajá. ¿Alguna otra cosa de lo que hemos visto? ¿Alguna inquietud o quizá alguna duda al respecto? Um, Ahorita me tuve que ir un poquito rápido porque perdimos mucho tiempo en lo de la conexión. Desafortunadamente hubo un problemilla ahí de conexión, pero espero que no se repita. Y mm, no sé, en cuanto a los demás conceptos, todo queda claro, no hay ningún problema. Me gustaría que si hubiese alguna inquietud, alguna duda al respecto, pues sí lo tratáramos ahorita para no seguir adelante este, con alguna otra cosa. En cuanto a las transformaciones de Lorentz y la dilatación temporal y la contracción de la longitud, todo eso no tiene mayor problema. Creo que de alguna forma lo habrán visto ustedes en algún otro tratamiento similar, ¿no? Quizá no propiamente pero serían equivalentes, ¿no? A mí lo que me interesa es de que el concepto mismo quede bien entendido, más que darles a ustedes definiciones matemáticas o llevarlos a demostraciones de parámetros. Más que todo eso, me gustaría que quedara entendido los conceptos mismos de las transformaciones de Lorentz que hemos visto hasta este momento. ¿Sí? ¿Todo bien?
Sí, todo bien, profesor. ¿Todo bien? Sí, Bueno, ya habíamos tenido como una introducción a relatividad especial en física moderna, pero ajá, sí, esto reforzó bastante el entendimiento más conceptual ok, de ok, todo. muy Muchas bien. gracias. Ok, vamos a la siguiente clase, espero que podamos empezar puntualmente. De hecho, yo estaba conectado más de media hora antes, pero por alguna razón, como les digo, no hubo problema, hubo un problema con la conexión. Este, Vamos a continuar con con este concepto y ver propiamente el efecto Doppler. Les puedo anticipar más o menos cómo va a ser. Vamos a ver la forma en cómo se puede explicar el efecto Doppler a través precisamente de la emisión de una señal luminosa de una fuente que se mueve, ¿no? Tanto en la dirección del observador como en dirección contraria y también en una dirección arbitraria también perpendicular. Y vamos a ver también la relación de masa y energía, que creo que es un ejercicio que también les había dejado, pero puntualizarlo en el sentido de la energía cinética de una partícula. Y, y también la clase que entra, seguramente tendremos tiempo para empezar a ver los primeros conceptos de vectores y tensores que nos van a ser útiles para el estudio en la física relativista. Bueno, con esto yo creo que terminamos el día de hoy y nos vemos sin falta puntualmente el próximo jueves. A menos que tengan alguna pregunta para terminar. O aquí le dejamos. ¿Sí? Sí, yo ahorita no tengo ninguna duda, gracias. Ok. Bueno, nos vemos entonces el jueves. Mucha suerte. Tengo una duda muy rápida. No sé si me escucha. Tengo una duda muy rápida. Sí, te escucho. ¿Van a subir las notas a Schoology? Las notas de las tareas. No, las que uso ahorita como guía en la clase. Las notas, ¿te refieres a las notas? Sí. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que las voy a juntar en un solo cuerpo y les voy a compartir las notas. Quizá, ya que tengo un acumulo de unas 4 o 5 sesiones, las vamos a ir agrupando y se las voy a ir compartiendo. Con mucho gusto. Muy Ok, bien. gracias. Sí, muy bien. ¿Alguna otra duda o inquietud? Sí, perdón, profesor, se me olvidó comentar. Ajá. Debido a que mi hermano y algunos otros compañeros por el cambio de horario no están pudiendo llevar la clase a esta hora y tienen que luego Ajá. ver el video después, me Sí. comentaron si es posible que el mismo día o el día después de que se dé una clase podrán subir, le pueda comentar a Omar si puede subir la clase a YouTube para que ellos puedan accesarla, porque si no, cuando sea la segunda clase de la semana, no han visto la primera, entonces están medio perdidos. Entonces, no, Ajá. si le puede comentar a doctor Omar que si puede subir las clases pues el día después de que se dan o algo El así, día para que ellos después. puedan accesarlo y no se retrasen. Sí. Hace rato me metí al Schoology y parece ser que la primera sesión, por ejemplo, ya está grabada ahí. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, Roja nos va a apoyar no solamente con la carga de las tareas y la evaluación de las mismas, sino también tengo entendido que están subiendo o van a subir las sesiones. Entonces, ¿por qué no lo checan? Yo no tuve tiempo, pero un poquito antes de que pudiera yo conectarme hace rato, me percaté de que así había un video seguramente es la primera o la segunda clase. Entonces, ¿por qué no lo checan? Yo de cualquier manera le comento al doctor Olmos, eh, que sí sería prudente que tuviéramos los videos de las sesiones para aquellos que no pudiesen estar conectados o que quisiesen de alguna manera también repetirlos, que los pudieran consultar directamente en el Schoology. ¿De acuerdo? Gracias, profesor. Bueno, ok chicos, nos vemos entonces el próximo jueves sin falta.
Gracias, profe. Hasta luego.